Bienvenidos a Mundo al Día, el espacio donde cada semana repasamos con detalle las noticias más destacadas que marcan la agenda nacional e internacional. Soy Mateo Huertas y los invito a que juntos recorramos estos titulares que nos invitan a reflexionar sobre la sociedad en la que vivimos. Horror en Minneapolis. 2 niños mueren y 17 personas resultan heridas en un tiroteo dentro de una iglesia escolar. Estados Unidos vuelve a estremecerse ante la violencia armada. En Minneapolis, Minnesota, un joven de apenas 23 años, identificado como Robin Witzman, abrió fuego contra estudiantes y feligreses dentro de la iglesia de la escuela católica Annunciation, dejando un saldo devastador. 2 niños de 8 y 10 años murieron mientras rezaban en los bancos de la iglesia, y otras 17 personas resultaron heridas, entre ellas 14 menores y 3 adultos mayores que asistían a la misa. El atacante, vestido de negro y portando 3 armas de fuego, habría bloqueado con tablones las puertas del templo para impedir la salida. Comenzó a disparar desde los ventanales, lanzando una lluvia de balas sobre niños y adultos indefensos. Según la policía, se trató de un acto deliberado de violencia contra inocentes. Tras el ataque, Witzman se quitó la vida. El jefe de la policía, Brian O'Hara, describió la escena como un acto de pura crueldad, mientras que el alcalde Jacob Frey habló de un horror indescriptible. El FBI confiscó un manifiesto perturbador que el atacante habría publicado en las redes sociales y lo investiga como un posible acto de terrorismo doméstico contra la comunidad católica. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, pidió medidas más contundentes contra la violencia armada y el presidente Donald Trump ordenó que las banderas ondearan a media asta en honor a las víctimas. El dolor se multiplica al recordar que era apenas la primera semana de clases. Los niños debieron estar aprendiendo y jugando, no enfrentando la violencia de las armas. Y es que este ataque no solo sacudió a Estados Unidos, sino que también generó una reacción inmediata en el Vaticano. El Papa León XIV condena la violencia y pide el fin de la pandemia de las armas. Desde la Plaza de San Pedro en Roma, el Papa León XIV, primer pontífice estadounidense, elevó una oración por las víctimas del tiroteo en Minneapolis y lanzó un mensaje contundente. Pidió poner fin a lo que calificó como la pandemia de las armas. Durante el rezo del Ángelus, el Papa habló en inglés a los miles de fieles reunidos y expresó su dolor por los innumerables niños que mueren cada día víctimas de violencia armada. Recordó que no bastan pensamientos y oraciones, sino que hacen falta acciones concretas y leyes responsables. Este pronunciamiento revive el debate sobre el control de armas en los Estados Unidos. Líderes religiosos como el cardenal Blaise Cupich se unieron al llamado, subrayando que la abundancia de armas y la falta de leyes firmes son una combinación letal. Con sus palabras, León XIV da continuidad a la postura de su predecesor, el Papa Francisco, y se convierte en un referente moral en un momento donde el país exige respuestas urgentes. Y mientras el Vaticano lanza un mensaje de conciencia, en Afganistán se está viviendo un momento de tristeza. Terremoto sacude Afganistán, más de 800 muertos y miles de heridos. Un devastador terremoto de magnitud 6.0 sacudió el domingo el este de Afganistán, cerca de la frontera con Pakistán, dejando al menos 800 muertos y más de 2.000 heridos, según confirmaron las autoridades. El epicentro se localizó en la provincia de Nangarhar, a solo 8 kilómetros de profundidad, lo que provocó graves daños en comunidades enteras. El sismo fue seguido por varias réplicas, la más fuerte de 5.2 grados, que aumentaron el pánico de la población. Las labores de rescate se han visto obstaculizadas por deslizamientos de tierra, dificultando el acceso a aldeas remotas. Sin embargo, brigadas locales y equipos enviados desde la capital trabajan sin descanso para asistir a los damnificados. El USGS emitió una alerta naranja advirtiendo de pérdidas humanas y económicas a gran escala. Este desastre revive la memoria del terremoto en octubre del 2023, que dejó más de 2.000 muertes al oeste del país. El mundo está marcado por distintos retos, y si en Afganistán la naturaleza fue implacable, en Nueva York la preocupación es la violencia, pues el alcalde Eric Adams ha tomado una medida contundente en el Bronx. El alcalde Eric Adams envía 1.000 policías al Bronx para frenar la ola de tiroteos. La ciudad de Nueva York vive días difíciles. El alcalde Eric Adams ordenó el despliegue de 1.000 policías adicionales en el Bronx tras una serie de tiroteos que han dejado muertos y heridos.
La decisión se tomó después de un ataque en Haven Park, donde un hombre murió y otros resultaron heridos durante un partido de baloncesto. Adams acudió al lugar acompañado de fiscales y autoridades locales, donde anunció un plan de movilización total. Pero más allá de la fuerza policial, el alcalde sorprendió al proponer reunirse directamente con pandilleros, incluso en la residencia oficial de Grace Mansion, para dialogar con ellos sobre las consecuencias de la violencia. Abro comillas, las balas no distinguen entre pandilleros y personas inocentes, cierro comillas, advirtió. A pesar de que las dificultades oficiales indican una reducción de tiroteos respecto al año anterior, la comunidad exige más seguridad, pues algunos líderes religiosos incluso han pedido la intervención de la Guardia Nacional, recordando medidas similares ordenadas por Trump en otras ciudades. El Bronx, de la mayoría latina, se convierte así en un campo de batalla entre la mano dura y la búsqueda de soluciones comunitarias. Y mientras Nueva York combate la violencia interna, en el Caribe la tensión sube de nivel con acusaciones directas entre Caracas y Washington. Maduro denuncia que 8 buques de guerra y 1.200 misiles de Estados Unidos apuntan hacia Venezuela. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció que Estados Unidos ha desplegado 8 buques de guerra, un submarino y 1.200 misiles frente a su territorio como parte de una maniobra antinarcóticos en el Caribe. Maduro calificó la acción como una amenaza criminal e inmoral y aseguró que Venezuela enfrenta la mayor presión militar en 100 años. Convocó 8.2 millones de ciudadanos entre milicianos y reservistas para preparar la defensa del país y advirtió que si son agredidos pasarán de inmediato a una etapa de lucha armada. Washington, por su parte, mantiene sobre Maduro una recompensa de $50 millones por supuestos vínculos con el narcotráfico. Y mientras Caracas denuncia amenazas, el presidente de Guyana, Ifrán Ali, expresó su apoyo al despliegue estadounidense, lo que aumenta la tensión regional. Los canales diplomáticos entre ambos países están prácticamente rotos desde el 2019. Hoy, el Caribe se convierte en un tablero estratégico donde la estabilidad continental podría estar en juego. Y en medio de tensiones militares en Estados Unidos, la atención se centró en un rumor que corrió como pólvora: la salud del presidente Donald Trump. Trump desmiente rumores sobre su salud y asegura: nunca me había sentido mejor. Durante el fin de semana, las redes sociales se llenaron de rumores sobre la salud del presidente Donald Trump, quien no apareció en público durante 48 horas. La pregunta ¿dónde está Trump? Ante la especulación, el presidente respondió en Truth Social: nunca me había sentido mejor en mi vida. Poco después fue visto camino en un campo de golf en Virginia, intentando proyectar normalidad. Las dudas crecieron luego de que el vicepresidente J.D. Vance afirmara que estaba listo para asumir la presidencia si ocurría una terrible tragedia. Aunque luego aclaró que Trump goza de una salud increíblemente buena, la declaración alimentó teorías conspirativas. La Casa Blanca explicó que el presidente de 79 años se le diagnosticó insuficiencia venosa crónica, pero descartó complicaciones graves. Este episodio refleja cómo la percepción sobre la salud de un líder puede tener implicaciones políticas y económicas, incluso sin un problema real de fondo. Y de la salud presidencial pasamos a un tema que toca de cerca a millones de familias: la migración en Estados Unidos. Por primera vez en décadas, la población migrante en Estados Unidos disminuye. Un estudio de Pew Research Center reveló que primera vez en décadas la población migrante en Estados Unidos disminuyó en 1,5 millones de personas en apenas 6 meses. La caída obedece tanto a deportaciones masivas como a salidas voluntarias, en un clima de temor bajo las políticas del presidente Trump. Líderes comunitarios denuncian un ambiente de estado policíaco, donde hablar otro idioma o tener tatuajes puede convertir a una persona en un blanco de discriminación. Mientras el gobierno celebra la reducción como un alivio para los servicios públicos y el mercado laboral, organizaciones humanitarias advierten que este éxodo refleja una erosión de derechos y un clima de miedo que amenaza la cohesión social del país. De la migración en Estados Unidos pasamos ahora a República Dominicana, donde un caso de violencia sexual genera indignación nacional. Indignación en Santiago. 6 hombres detenidos por violación grupal de una joven de 21 años. La Fiscalía de Santiago acusó a 6 hombres de haber violado a una joven de 21 años en Villa González. La víctima fue drogada en un centro de diversión y llevada bajo engaño a una residencia donde fue agredida sexualmente por el grupo. El ataque fue grabado y difundido en las redes sociales, lo que llevó a la procuradora Jenny Berenice Reynoso a pedir la eliminación inmediata de esos videos para no revictimizar a la joven.
El Ministerio Público solicitó prisión preventiva y declaró el caso complejo. La sociedad dominicana ha reaccionado con indignación, exigiendo justicia y penas ejemplares. Este caso refleja la gravedad de violencia de género y el riesgo de segunda victimización a través de los llamados violadores digitales que difunden contenido sensible en Internet. De esta noticia que duele en República Dominicana pasamos a Estados Unidos, donde una nueva medida amenaza con afectar directamente al turismo nacional. Nueva tarifa de visa de $250 elevará costos y afectará al turismo global. El gobierno de Estados Unidos anunció la entrada en vigor de una tarifa de integridad de visa de $250 que elevará el costo total del trámite a $435, convirtiéndola en una de las más altas del mundo. El impacto será fuerte en países como República Dominicana, donde los pasajes ya superan los $1,000 en temporada alta, sumado al aumento de tasas aeroportuarias en noviembre. Los expertos anticipan una caída en la llegada de turistas. La industria ya registra 5 meses consecutivos de descenso en visitas internacionales. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo proyecta que el gasto de visitantes en Estados Unidos podría caer a $12,000 millones en el 2025. Y de los aeropuertos pasamos ahora a las costas, donde un problema ambiental genera preocupación en la ciudad pública. Alerta en playas de Nueva York y la costa este por altos niveles de bacterias fecales. Autoridades de Nueva York emitieron advertencias en decenas de playas de la costa este, incluidas varias en Nueva York, por la presencia de altos niveles de bacterias fecales en el agua. El cierre temporal de playas como Benjamin Beach en Long Island encendió alarmas justo en uno de los fines de semana más concurridos del verano. Estas bacterias pueden provocar diarrea, vómitos, fiebre e infecciones cutáneas, lo que convierte esta situación en un problema serio de salud pública. Expertos señalan que el cambio climático, las lluvias intensas y los sistemas de alcantarillado obsoletos son factores que agravan el problema. Según un informe ambiental, más de la mitad de las playas de la costa este superaron los niveles de contaminación en el 2024. La recomendación es clara: evitar bañarse en playas bajo alerta y reforzar la infraestructura para prevenir futuros riesgos. Y cerramos este recorrido con una noticia positiva para los adultos mayores en la ciudad de Nueva York. Nueva York expande programa de transporte gratis para adultos mayores y suma 24,000 trayectos en el 2025. La gobernadora Kathy Hochul anunció la ampliación del programa que garantiza transporte gratuito para adultos mayores en el estado de Nueva York. La medida agrega 24,000 trayectos adicionales a los 1.7 millones que ya se ofrecen cada año. El programa busca combatir el aislamiento social y apoyar la independencia de los mayores, quienes podrían solicitar viajes telefónicamente sin necesidad de aplicaciones. El beneficio aplica en 57 condados fuera de la ciudad de Nueva York y cubre traslados médicos, compras y actividades comunitarias. Con esta ampliación, el gobierno estatal refuerza su compromiso de que ninguna persona mayor quede sin movilidad por falta de recursos. Y así concluimos este recorrido por las noticias más destacadas de la semana, desde tragedias que conmueven hasta decisiones que inspiran esperanza. El mundo sigue girando y nosotros seguimos aquí para contarlo. Soy Mateo Huertas y esto fue Mundo al Día. Recuerde que para más información sobre esta y otras noticias, usted puede visitar nuestra página web mundoaldia.net.